Minutos de Fe. Doy muchas gracias a Dios porque en esta tarde, en esta ocasión podemos compartir la palabra de Dios juntos, pero además podemos saludarnos, podemos estar juntos pasando un momento de estudio, de análisis, pero sobre todo un tiempo en el cual yo sé que el Espíritu Santo ha de hablar a la vida y corazón de cada uno de nosotros, trayendo bendición a través del estudio de su palabra, pero sobre todo trayendo bendición a través de la mediación de su Espíritu Santo en nosotros. Y es un gran gozo poder seguir con este tema que habla acerca del por qué evangelizar, el por qué nosotros, los que somos hijos de Dios, compartimos ese evangelio, qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos lleva a predicar con tanto amor, con tanto gozo, pero sobre todo con tanto compromiso ese evangelio. Y definitivamente si tú no sientes esa emoción, ese gozo y ese ánimo, espero que este devocional te ayude a poder sentirlo, a poder recobrarlo, a poder decir: yo quiero evangelizar porque soy un hijo de Dios, yo quiero evangelizar por obediencia, quiero evangelizar porque la gracia de Dios es tan grande como para guardarla solo para mí, sino que es necesario que yo vaya y la comparta. Y te voy a invitar a que me acompañes a lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, en los versos del 19 al 20. Lo voy a leer en una versión de la Biblia que se llama Nueva Traducción Viviente. Y te pido que me escuches mientras lo leo. Dice la palabra de Dios: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Qué gran bendición, porque en estas palabras, en esta porción de la Biblia encontramos tres cosas que son sumamente importantes. Encontramos más, pero en este tiempo solo vamos a resaltar tres cosas vitales. La primera es que, y es el título de esta cápsula, y es que evangelizamos por obediencia. La primera es la siguiente: por lo tanto, vayan y hagan. No nos dice si gustas, si te llama la atención, no, sino que es un mandato, es un imperativo, es un verbo que demuestra una indicación. ¿Y quién no la hace? El Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo, dice el versículo 18, se acercó y dijo a sus discípulos, primero dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Con esta autoridad de ser el Hijo de Dios, de ser el gran yo soy, de ser uno con el Padre, nos dice: vayan y hagan discípulos. Y no nos manda a ir y predicar nada más, a ir y repartir un folleto, sino a discipular. ¿Y qué entendemos por discipular? Discipular es llevar a alguien en el crecimiento de la vida cristiana, instruirle en la Biblia, orar por esa persona, testificarle, pero especialmente compartirle el evangelio de la salvación. Entonces la primera razón es que es una indicación: vayan y hagan discípulos. ¿Y con qué autoridad nos lo dice el Señor Jesucristo, además de su autoridad divina? Bueno, con la autoridad de que es nuestro dueño. Y cuando pensamos en que Jesús es nuestro dueño, en este mundo tan progresista, nosotros podríamos decir: Jesús no puede ser mi dueño, yo soy yo, es mi vida. Pero si alguna vez has escuchado, hay un himno por ahí que dice: comprado por sangre de Cristo. Y la misma palabra de Dios nos dice que Jesucristo pagó un precio por nosotros. Nosotros éramos esclavos del pecado, pero al comprarnos por medio de su sangre preciosa nos ha liberado, pero nos libera para hacernos suyos. Nosotros pasamos de ser esclavos del pecado a ser no esclavos, sino siervos del Señor. Somos suyos, somos comprados por Él y para Él. Entonces, con esa autoridad de que Él nos compró con su sangre preciosa en la cruz, es que nos dice: vayan y hagan discípulos. Esa es la primera cosa, que es una indicación, lo que nos dice el versículo 19: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Después nos dice que hemos de bautizarlos, debemos de continuar con el discipulado hasta poder llegar a un bautizo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en nombre de la Santa Trinidad, de nuestro Dios Todopoderoso, en nombre de Jesucristo, quien nos compró, y a través y en nombre de su Espíritu Santo, que es quien ha de morar en la vida de cada uno de los creyentes. Como segundo punto, nos dice que debemos enseñar a nuevos discípulos a obedecer. ¿Y qué es eso de que nos dice enseñen? No nos pide nuevamente, no nos dice por favor vayan y enseñen, no se puede, no, enseñen, instruyan. Y esa es una responsabilidad sumamente grande, porque no voy a instruir mi palabra, no voy a instruir lo que yo creo, no voy a instruir mi historia, voy a instruir la santa palabra de Dios, voy a instruir el evangelio de la salvación, voy a instruir desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que nos dice la Biblia, porque es palabra de Dios. Nosotros debemos de instruir todo lo que se nos ha mandado. Por eso dice: instruyan a esos nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos. ¿Y qué son todos los mandatos? La ley. ¿Y qué es la ley? La palabra de Dios. La palabra de Dios contiene la ley escrita que el Señor habló
a través de los profetas, a través de Moisés, a través de Jesucristo cuando vino a traer una nueva ley, a través de los discípulos cuando nos daban instrucciones y nuevas leyes. Eso es lo que debemos de compartir. El punto número 2 es ese, que nosotros debemos de enseñar la palabra de Dios. Predicamos solamente la palabra de Dios. Y el tercero es una promesa que nos hace el Señor Jesucristo tan hermosa que nos debe de llevar a decir: yo quiero predicar el Evangelio porque esto tiene significado en mi vida, pero además porque esto puede tener significado a la vida de cada uno de los que yo pueda compartirles ese Evangelio. Y es un gran privilegio porque dice: y tengan por seguro esto. Es una afirmación, es una promesa que nos hace el Señor Jesucristo, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. No hoy, no mañana, no 2 años, hasta el fin de los tiempos. Y no está con nosotros por rato, sino que dice siempre. Esta verdad, esta promesa nos debe de llevar a predicar ese evangelio de la salvación con gran gozo y con gran ánimo. Espero que esta cápsula haya sido de bendición a tu vida, que te anime a predicar por obediencia, por devoción, enseñándolo, haciendo con un compromiso, porque ciertamente enseñar el evangelio requiere estudiar el evangelio, estudiar la palabra de Dios. Y eso es un compromiso y es una responsabilidad sumamente grande, que definitivamente nos lleva a hacerlo por un gran gozo y una convicción que sentimos en promesas como esta que nos hizo el mismo Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Deseo que esta cápsula haya sido de bendición a tu vida y te recuerdo que si quieres que oremos por ti, que si tienes alguna petición que hacer a nosotros para instruirte en la palabra de Dios, para acompañarte en algún proceso, para orar por ti, para darte algún consejo basado en la palabra de Dios, nos escribas un comentario, nos hagas llegar un mensaje y nosotros con todo el gusto, el equipo de Frutos de Fe estará ahí para apoyarte en tu camino hacia el Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, porque a través de Él podemos llegar al Padre. Dios te bendiga.